¿Estoy compartiendo? A ver, o están mudos o están sordos. Mira, Sí, doctora, sí está Sí, compartiendo. se ve, doctora. bueno, ya, voy a repetir un poquito para recapitular. Farmacocinética, ahí estábamos. En relación a la absorción, en relación a la absorción, terciarios lipofílicos. Como lipofílicos atraviesan la barrera hematoencefálica y tienen un efecto central, ¿no? Buena absorción a través de la vía oral, en el intestino, conjuntiva, se pueden aplicar también en el ojo, porque es una absorción central. En cambio, los cuaternarios solamente se pueden administrar con poca absorción por vía oral, jamás van a tener un efecto central. Esto, sin embargo, es a veces un efecto favorable, diría yo, cuando tú quieres tener un efecto, por ejemplo, en un cólico gastrointestinal, en un cólico biliar, no tienes, no tienes esa visión borrosa que te da el actuar en el músculo ciliar, ¿me entiendes? No te da esa salivación. En la distribución, lo que acabamos de comentar, los terciarios atraviesan la barrera hematoencefálica y van a llegar a ese nivel en 30 a 60 minutos. En cambio, los cuaternarios no tienen un efecto en el sistema nervioso central. En relación al metabolismo y la excreción, la atropina tiene una vida media corta. Recuerden que podemos administrarlos, por ejemplo, en bradicardias, pero lo mejor será, si hay bradicardias severas de 40, si el efecto es permanente, colocar un marcapaso, porque esta atropina solamente te va a mejorar la frecuencia cardíaca en esas bradicardias severas por 2 a 3 horas. Habrá que administrar una tras otra ampolla hasta colocar un marcapaso en estos casos. Vida media corta, lo propio en las intoxicaciones por órganos fosforados. Ese es el tiempo que te va a durar. Para volver a tener el efecto de la atropina hay que administrar otra y otra y otra. La excreción es renal, 60% por vía renal. Y el 30% más o menos metabolismo y el resto pues por otras vías. Hidrólisis y conjugación en el metabolismo hepático. Es decir, biotransformación fase 1, biotransformación fase 2. Los efectos en el músculo ciliar y en el ojo van hasta las 72 horas. Lógicamente oscila más o menos, ¿no? Esto es un promedio. Pero recuerden, una sola ampolla, una sola aplicación de atropina te puede producir ese efecto de midriasis y cicloplejía por 72 horas. Eso es importante recordarlo. En relación al mecanismo de acción, es un antagonista competitivo, ya lo hemos dicho antes. Tiene mayor eficacia para bloquear, es lógico, los sinérgicos exógenos que la acetilcolina. Sin embargo, casi todos los fármacos que bloquean la actividad de la acetilcolina son agonistas inversos, también lo comentamos al inicio. ¿Cuáles son los fármacos? Atropina, pirenzepina, triexifenidilo. Hay fármacos que están en estudio, por eso tienen esos nombres. De los más utilizados, ipratropio, glucopirrolato, este es terciario para el ojo, derivado del metilo, escopolamina. Son sensibles para las glándulas salivales, bronquiales, sudoríparas y las menos sensibles para las parietales gástricas. Ahora bien, si bien pirenzepina y telenzepina tienen mucha más sensibilidad para M1 y células parietales gástricas, recuerden ustedes que la eliminación de ácido clorhídrico, estímulos fisiológicos, están mucho más relacionados para la histamina H1 que para los receptores muscarínicos. Por tanto, tendrán mayor utilidad agentes anti-H1. Y por supuesto, mayor aún selectividad, si quieren, o eficacia, si tú prescribes antagonistas de la bomba de protones o inhibidores de la bomba de protones, sí, inhibidores de la bomba de protones. ¿Por qué? Porque estos se unen de manera irreversible. Y lo que van a hacer es inhibir la producción de ácido clorhídrico en más del 90%, a diferencia de un antagonista H1 que lo hace en un 60%.
Hay otros fármacos con acción antimuscarínica por su efecto central, antidepresivos, antipsicóticos y antihistamínicos. Al final los vamos a comentar. ¿Saben que cuando me interrumpen me distraigo? En relación a los efectos de la atropina, están en directa relación con la dosis. A dosis bajas puede haber un efecto más simpático mimético o un efecto más relacionado con el efecto M1 presináptico, ¿ya? Y a medida que va aumentando la concentración es un efecto antagonista muscarínico y luego es un efecto tóxico completo. Entonces, inicialmente tenemos una bradicardia ligera, sequedad bucal, inhibición de la sudoración, por lo que les acabo de comentar, o es M1 o es simpático mimético. Luego hay una serostomía, sequedad, sed, taquicardia, a veces bradicardia, midriasis ligera, taquicardia, ahora sí manifestamos un efecto antagonista muscarínico neto, palpitaciones, serostomía marcada, midriasis, visión cercana a algo borrosa, ya está empezando a ver una cicloplejía, un efecto de bloqueo de M3, y a dosis ya de 5 miligramos, síntomas previos intensificados, dificultad para hablar, dificultad para deglutir, inquietud, fatiga, cefalea, piel seca, caliente, dificultad para la micción. ¿Se acuerdan que la acetilcolina producía incontinencia urinaria? Pues este aumenta el tono del esfínter, ¿sí? Y relaja la musculatura, todo lo contrario. Hay disminución del peristaltismo intestinal. Y a más de 10 con síntomas de intoxicación completas, pulso rápido, débil, obliteración del iris, o sea, miosis, visión borrosa, piel escarlata, roja, caliente, seca, ataxia, inquietud, excitación, alucinaciones, delirio y coma. El cuadro clínico de una dosis alta tóxica de atropina puede recordarse como una mnemotecnia que resume los síntomas. Rojo como el betabel. ¿Saben lo que es betabel, chicos? ¿No? La remolacha, doctora. Exacto, la remolacha, la beterraga, como lo conozcamos. Entonces, por eso decimos nosotros rojo como un tomate, más bien. Rojo como una remolacha no queda, ¿no? Rojo como un tomate, seco como un hueso, ciego como un murciélago, dice. Caliente como el infierno, no sé, no lo conozco, y loco como el sombrerero, tampoco. Pero esas son maneras para definir un cuadro de real toxicidad para la atropina. Ciego como el murciélago, ¿por qué? Porque no hay manera de enfocar, no hay manera de enfocar. Hay una cicloplejía, hay una midriasis completa y no hay pérdida de calor. Todas las glándulas están, no pierden calor por la convección, por eso en los niños hay muerte por ingesta de atropina. Hay estimulación por excitación, puede haber alucinaciones y finalmente coma. Entonces, a dosis bajas aún no se manifiesta el efecto neto, puede haber si es atropina estimulación, si es escopolamina sedación y a dosis altas excitación, agitación, alucinaciones, coma y parálisis vulvar. Bien, vamos con los efectos terapéuticos. El bloqueo de la transmisión colinérgica va a ser útil porque produce un efecto a nivel del núcleo vestibular, un bloqueo a nivel del núcleo vestibular. Ustedes recuerdan que el núcleo vestibular está encargado de ¿qué? Del equilibrio. Entonces hay pacientes que tienen una excitabilidad del núcleo vestibular y tienen mareos y tienen ganas de vomitar, un síndrome vestibular se llama. Entonces, estos fármacos que tienen un bloqueo a nivel del núcleo vestibular van a tener una acción anticinetóxica o acción antiquinetóxica o antiemética favorable para el cuadro del paciente. Es muy utilizado para este efecto, es vertiginoso.
puede tener también o va a tener también acción a nivel de los núcleos de la base. Va a ser útil en o para la acción antiparkinsoniana. Recuerden ustedes, muchachos, cuando hablamos de Parkinson estamos hablando de una enfermedad degenerativa la mayor parte de las veces. Sin embargo, a veces puede ser desencadenada también por fármacos que rompen el equilibrio. Cuando hablamos de Parkinson es igual a un agotamiento de la dopamina, núcleos de la base. Entonces, ese agotamiento, recuerden siempre, simpático y parasimpático, equilibrio perfecto, equilibrio perfecto. Cuando hay un agotamiento degenerativo de la dopamina, hay un exceso de acetilcolina. Y lo que tenemos nosotros cuando damos agentes antimuscarínicos es tratar de disminuir el efecto colinérgico. Obviamente el tratamiento es aumentar un efecto dopaminérgico, pero lo que nos atañe en este capítulo es nada más un fármaco anticolinérgico. Les voy a comentar qué fármacos además concomitantemente se van a dar como prodopaminérgicos, pero nos compete hablar de los fármacos antimuscarínicos para tratar de equilibrar esa ruptura que hay por la enfermedad. Entonces, nosotros vamos a dar antimuscarínicos por la ruptura de ese equilibrio. Lo vamos a asociar a precursores de la dopamina, ya les vamos a explicar por qué. En el ojo lo que va a producir es midriasis con cicloplejía, y aquí otra cosa que ustedes tienen que recordar. Yo veo dos ojitos, uno con un fármaco antimuscarínico, porque yo les he dicho, recuerden como mnemotécnico que los efectos son similares a un simpático mimético, y le doy a un paciente un fármaco con fenilefrina, que es un fármaco agonista simpático mimético, y un fármaco con atropina o matropina, o ciclopentolato, que es un antimuscarínico. Yo tengo que recordar que la diferencia entre ambos, porque de lejos los dos van a tener midriasis, es que el que tiene antimuscarínico tiene cicloplejía, ¿sí? Ese tiene cicloplejía. El que tiene un fármaco nada más simpático mimético no tiene cicloplejía, ¿sí? A veces se los pregunto en el examen. Entonces, midriasis y cicloplejía, esto hay que recordarlo. Además, hay reducción de la secreción lacrimal relacionado con el receptor M3, ya lo hemos bloqueado. Hay fotofobia y además inadecuados reflejos fotomotor y de convergencia. En pacientes que tienen ángulo estrecho de la cámara anterior, podemos desencadenar con fármacos terciarios que por alguna cirugía o por algo le estamos administrando cuadros de glaucoma agudo. Es importante tener el antecedente o por lo menos la signosintomatología que podría manifestar el paciente. Es lo mismo, mucho cuidado con los fármacos que podríamos administrar en pacientes añosos varones para un cólico biliar, por ejemplo, porque sí le vamos a reducir el peristaltismo por disminución de la contracción, pero vamos a aumentar el tono también de los esfínteres. No hay una selección para M3 de musculatura lisa gastrointestinal con la vesical. Entonces, en su próstata, probablemente agrandada por la edad, también vamos a aumentar el tono del esfínter. ¿Sí? Y la próstata ya está agrandada. Podemos en ese paciente desencadenar retención vesical. En el aparato cardiovascular están relacionadas con las dosis y los efectos. No se olviden que el efecto presináptico es relacionado con M1. Entonces, a dosis moderadas, a dosis bajas, bradicardia. Efecto M1 presináptico. Aún no ha llegado a bloquearse de manera completa. A dosis moderadas a altas, taquicardia, reducción del intervalo PR y menor respuesta ventricular. ¿Por qué menor respuesta ventricular? Porque no hay receptores colinérgicos en el número adecuado. Sí hay en la aurícula, se los vengo repitiendo muchas veces, sí hay receptores colinérgicos en la aurícula, no así en el ventrículo. Entonces la respuesta en el ventrículo va a ser pobre.
Vasoconstricción en el músculo esquelético y coronario, con poca modificación de la presión arterial. Ya sabemos por qué, se los he comentado también varias veces. En el aparato respiratorio, pues aquí sí vamos a ver un efecto que puede ser útil para las enfermedades. Broncodilatación. Broncodilatación y reducción de la secreción de las glándulas mucosas nasales, faringolaringeas, traqueales y bronquiales. Ahora bien, yo comparo la calidad y la eficacia, si quieren, de la broncodilatación con un agonista beta 2 de lejos, el efecto broncodilatador de beta 2 es mucho, 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 mucho más eficaz. La broncodilatación del antagonista muscarínico es menor, útil, útil en el EPOC. ¿Por qué? Porque lo único favorable que tiene es que disminuye la fatiga muscular, lo que no hace un beta 2. Pero pudiese tener sinergia de potenciación cuando yo lo asocio a un beta 2. Solito, un antagonista muscarínico no hace lo que solito hace un agonista beta 2. ¿Ya? Bueno, además un beta 2 agonista produce mucha taquicardia. En cambio, un antagonista muscarínico no produce esa taquicardia. Esas cosas hay que saberlas. Antes, recuérdenlo por favor, antes, cuando se usaban anestésicos como el éter y otros antiguos, evitaba el laringoespasmo posterior de la anestesia. Actualmente esto se los comento como algo histórico, ¿ya? Como algo de la época de los dinosaurios. Hay anestésicos pues mucho más selectivos, mucho menos agresivos, perdón. Que ya no requieren la administración de la atropina concomitantemente con preanestésicos, preanestésico antes. Entonces, sí se los comento, pero recuerden que no me gusta darles conocimientos que no los van a utilizar. Para mí me parece, no basura, porque como cuentito sirve, pero no te los voy a preguntar. No es objetivo del tema. En el aparato digestivo, lo importante es esto, que hay disminución del tono, del peristaltismo y de las funciones secretoras. Esto va a ser útil en un cólico gastrointestinal, puede ser útil en la diarrea porque disminuye la función secretora. Lógicamente lo voy a asociar probablemente con un agonista de los derivados opioides que también tienen ese efecto de disminución de la secreción de las glándulas secretoras, ¿ya? Para aumentar la eficacia. Disminuyen la secreción salival, pero con poco efecto. También disminuyen la secreción gástrica. La pirenzepina y la telenzepina son agonistas muscarínicos M1, pero ya les comenté que la eficacia es reducida. No tenemos nosotros pirenzepina, telenzepina para la gastritis, no hay eso. Muy, muy buena aplicación en el aparato geniturinario porque relaja la musculatura vesical, hay dilatación de pelvis, cálices y uretres y puede ser útil entonces en procesos vesicales. Sobre todo postquirúrgicos. Como les digo, en pacientes con hiperplasia prostática hay que tener cuidado porque estos podrían producir un globo vesical o retención urinaria. No está muy indicado, no es un fármaco de primera línea en este tipo de pacientes. En las glándulas sudoríparas, el efecto fisiológico, al ser inervadas por nervios simpáticos que utilizan acetilcolina, ¿se acuerdan que era una excepción? Que utilizan acetilcolina como neurotransmisor, es que se bloquea la diaforesis y la pérdida de calor. Esto va a originar un aumento de la temperatura.
en los casos de intoxicación. Probablemente en nosotros, que somos adultos, no nos produzca tanta patología, tanta agresión, pero en los niños que tienen una cabecita que en proporción es mucho más alterada que en el adulto, puede originar elevadas temperaturas que desnaturalizan las proteínas del sistema nervioso central y que puede llevar a la muerte, se llama fiebre atropínica. Los efectos adversos son los mismos efectos que nosotros buscamos, pero llevados al extremo, llevados a otros órganos, y generalmente están relacionados con las dosis. ¿Ya? Para no tener visión borrosa, pues no utilizaré un derivado terciario, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? O cuando yo voy a utilizar un fármaco en ojo, tengo que tener el cuidado de traer al paciente acompañado de alguien, o durante la cirugía tengo que tenerlo hospitalizado al paciente el tiempo que dure el fármaco en su acción, ¿no? Y le voy a... Y esto es importante, muchachos. Es tan frecuente, es tan frecuente. Hay personal de enfermería, porque más personal de enfermería. A ver, sientan ustedes esto. Ya, se comieron un chicharrón propio del cochabambino. Se comieron un chicharrón y llega la noche, y además unas cervezas, digamos. Y llega la noche y este paciente que no tiene un adecuado vaciado por litros, digamos, llega la noche y tiene un cólico. Y empezó a las 7, pero como les gusta esperar, esperan hasta las 2 de la mañana y se van al seguro, se van al SUS, porque están con un cólico terrible, terrible. Llegan, esperan porque hay otro paciente y como ya son las 3 de la mañana, les administran un antimuscarínico por vía endovenosa. Hay gente profesional en todo lado, muy buenos que les explican, pero imaginémonos que no les están explicando. Y además son muy temerosos. Y les están administrando un medicamento por vía endovenosa, ¿ya? Seguramente lo habrán diluido, sienten algo caliente. Y ese calor sube por su cuerpo. Sube y sienten mucho más calor en la cara. La cara empieza a sentirse caliente y luego la boca se siente seca. Y empiezan a ver borroso. Y nadie les dijo nada, ¿no? Y su corazón empieza a acelerarse. Y le dicen, doctor, o doctora, o enfermera, o no sé qué. Doctor, tengo alergia. Y nadie les va a sacar de la cabeza que tienen alergia. Y no es alergia, es el efecto del fármaco. Después, obviamente, va a disminuir el peristaltismo, va a tener alivio. Pero si el paciente es algo particular, tiene alergia al medicamento. ¿Sí? Sin embargo, es la extensión del efecto en todos los otros receptores. Habrá que decirle al paciente antes de administrarle, señor, señora, va a tener una sensación de calor, un poquito de visión borrosa, el corazón va a empezar a palpitar y después va a reducir el efecto. ¿Normal? ¿No? ¿Sí? Entonces, estos efectos adversos, entre comillas, dependerán de la concentración del fármaco y son la extensión de la estimulación de los receptores en otros órganos. Si la dosis del fármaco es tóxica, por supuesto, va a llegar inclusive a tener efectos en el sistema nervioso central si son derivados terciarios. Entonces, sequedad de boca, serostomía, midriasis, visión borrosa, taquicardia, trastornos del ritmo cardíaco, estreñimiento, hilo intestinal, retención urinaria, puede haber globo vesical, central. Fabiola Soria Rebollo. ¿Quieres decir algo, Fabiola Soria Rebollo? Ya, muchachos, terminamos por la falta de la Soria Rebollo, ¿ya?